Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias en primer lugar a los organizadores, ¿no? Es un gusto estar aquí hoy día compartiendo con ustedes realmente. Voy a compartirles mi PPT, a ver si puede observar. Ok. El día de hoy vengo a compartirles algunas reflexiones que me ha llevado, ¿no? En los últimos años por este tema de la tesis doctoral, ¿no? El título de la ponencia en ese sentido se llama Los museos de sociedad en el marco neoliberal. Los museos de sociedad, en definitiva, a diferencia de los de arte o ciencia, son los museos que de alguna manera buscan, ¿no? Fortalecer la identidad de un territorio y un país, ¿no? En este nuevo orden, de alguna manera mundial, en el cual ante todo prima pues el beneficio económico, la lógica de mercado, entre otras características, ¿no? En ese sentido, la presentación tendrá una lógica de 4 puntos, ¿no? La primera parte será una introducción al tema, la segunda será una historia y caracterización de los museos en esta nueva época. El tercero versará en concreto sobre los desafíos que plantea este nuevo sistema y algunas estrategias que han aparecido de alguna manera para superar, ¿no? Los inconvenientes que puedan haber habido. Finalmente, a modo de cierre, ¿no? Se darán algunas conclusiones preliminares en torno al tema. Como bien sabemos, los museos se remontan en gran medida, ¿no? Desde la época de esta época del Renacimiento italiano en gran medida, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, una de las primeras expresiones que tenemos de museo, de sociedad, ¿no? De alguna manera se podrían ver en la Galería Uffizi en Florencia, ¿no? Con estos grandes obras artísticas, ¿no? Obras culturales en las cuales, por ejemplo, se resguardan una serie de esculturas de Miguel Ángel, por ejemplo, ¿no? Es estos museos que de alguna manera trataban de fortalecer, ¿no? La pertenencia a un grupo de parte de los países, ¿no? Que hoy en día, de alguna manera, a partir de los años 80, se ha transformado, ¿no? Por la lógica de mercado, la lógica de sociedad, donde prima de alguna manera estos vínculos monetarios, ¿no? Los representantes de esta nueva manera económica de ver, ¿no? Y de intercambiar en el mundo, ¿no? Se debe básicamente a Margaret Thatcher y Ronald Reagan, ¿no? La primera era de Inglaterra y el segundo de Estados Unidos, ¿no? Presidente de Estados Unidos. En ese sentido, ¿no? Desde los años 80, ¿no? Los vínculos sociales se han manejado de un modo distinto, ¿no? Eso en particular, ¿no? Esta foto la tomé en el Vaticano, por ejemplo, me llevó a pensar, ¿no? A qué tanto ha cambiado, ¿no? Nuestra forma de confeccionar los museos, ¿no? En el mundo en general. Uno cuando va al Vaticano en particular esperaría, ¿no? Encontrar a un museo no un museo más ligado de alguna manera a lo que prima en sus características ahí, ¿no? Digamos, relicarios, crucifijos, etcétera, ¿no? Sin embargo, habían dentro del merchandising algunas cosas que me llamaron la atención. Por ejemplo, la venta de perfumes, la venta de poleras en torno al Vaticano y no necesariamente tan ligadas a lo que uno podría esperar. Entonces, toda esa circunstancia, toda esa experiencia me llevó a pensar de alguna manera eh, qué nuevos cambios, ¿no? Y permanencias, por supuesto, también presentan hoy en día los museos en general en el mundo, ¿no? Esto en particular porque el perfil también de los visitantes ha cambiado. ¿Quién no en algún viaje, ¿no? Que hemos tenido por excursión, sea al interior o a nivel del extranjero, no ha agarrado su celular y se ha tomado una foto en sí mismo, ¿no? Em, la experiencia del visitante en los museos en ese sentido ahora se llama o se atribuye mucho o está relacionado al turismo selfie, ¿no? Este turismo, ¿no? Que en definitiva lo que trata de hacer es
marcar la posición del visitante a yo visité este sitio que tiene unas características y una lógica eh, cuasi superior, ¿no? En el mundo, ¿no? Entonces es un punto de, una especie de checklist para los visitantes, ¿no? En ese sentido, los museos están cambiando. A partir de los años 80 están cambiando. Y lo que quise hacer en esta segunda parte de la exposición es encontrar el origen del cambio y la caracterización de esas diferencias que han habido en estos espacios. Entonces, este nuevo fenómeno en gran medida lo podemos remontar, ¿no?, a lo que conocimos como efecto Guggenheim, ¿no? En la década del 90, ¿no? El Museo Guggenheim originalmente es de Estados Unidos, ¿no? Como pueden ver en esta parte de su pantalla. Um, Sin embargo, ¿no? A partir de los años 90, en 94 en particular, 96, etcétera, decidió extender sus fronteras. Decidió de alguna manera, en una lógica de mercado, generar sucursales, generar un poderío transnacional de alguna manera. Y en ese sentido, en primera instancia, en una zona que en ese momento estaba, digamos, no tan adherida al turismo, ¿no? En Bilbao en concreto, eh, poner una sucursal, ¿no? Con una magnificencia en su edificio en particular. Se pueden observar justamente la foto en pantalla. El éxito fue rotundo. Hasta el día de hoy, miles y miles, si no es millones de visitantes al año van a esta zona en particular a visitar, ¿no?, su área cultural, su museo en concreto, ¿no? Eh, este éxito, ¿no?, de alguna manera, se intentó replicar en otros espacios de Europa, por ejemplo, en Venecia, ¿no? O en otras zonas, ¿no? Digamos, de Europa Oriental incluso también. En ese sentido, a partir de este gran éxito de gestión museal, ¿no?, es que se crea o se le denomina este fenómeno el efecto Guggenheim. A partir de ello, ¿no?, lo que tenemos es que se fortifica algunas prácticas institucionales dentro de las mismas. El K11 en China, por ejemplo, es un claro ejemplo de esto, ¿no? Se ha vuelto prácticamente un centro de arte comercial, ¿no? Y ni hablar de las subastas que hoy en día, pues, pueden generar unos ingresos bastante fuertes, ¿no?, para estas instituciones, sobre todo de carácter privado. Por lo cual, también a partir de todo ello, los museos han tenido que reforzar su camino hacia la innovación del visitante. El visitante ya no solo quiere conocer las cosas, ¿no? Quiere vivirlas en carne propia, ¿no? Y para ello, de alguna manera, se ha planteado una lógica estética, donde el visitante, pues, con una serie de aparatos tecnológicos de realidad virtual, por ejemplo, ya no solo conoce la obra, no solo se educa en la misma, sino la vive, se interioriza en ella. No hace mucho, hace un par de años, estuvo, por ejemplo, la exposición Beyond Van Gogh en Lima, ¿no? Esta exposición internacional que de alguna manera te hace vivir la experiencia dentro de las obras de Van Gogh, ¿no? Este pintor holandés. Entonces, eh, este panorama de alguna manera se ha ido incrementando con el pasar de los años, y es que un claro ejemplo de la misma la podemos poner en la misma ciudad de Las Vegas, en Estados Unidos, ¿no? Trayendo a colación para sus visitantes grandes monumentos o grandes obras, ¿no? En sus espacios de ciudad, hoteles, etcétera, ¿no? El Palacio Romano, hay algunas pirámides incluso egipcias, réplicas de la misma, la Estatua de la Libertad, y no, no solo circunscribiéndose a un espacio museístico de sociedad, sino incluso llevándolo más allá y apareciendo, por ejemplo, en el Reino Unido, lo que se conoce como la Red de Galería de las Ciencias, donde de alguna manera también ahora se practican, ¿no?, todas estas disposiciones o estrategias nuevas de renovación museística actual. Un hecho interesante
que está apareciendo a la par ya en el siglo XXI de nuestro mundo, es que los grandes museos del mundo, ¿no? Como el Louvre, por ejemplo, el British Museum, el Hermitage, el Pompidou, la Galería Tate, etcétera, tienen sucursales no solo a nivel de país, sino se están de alguna manera expandiendo. Por ejemplo, el Louvre ahora tiene, no hace mucho, una sede en Abu Dhabi, ¿no? En estos países del Medio Oriente que obviamente se caracterizan por sus petrodólares, etcétera. Entonces tienen un poder adquisitivo bastante interesante, eh, que incluso los ha llevado, no recordarán, no hace mucho, a tener un propio mundial de fútbol en sus sedes, ¿no? En su territorio. En ese sentido, ¿no? Observamos, ¿no? Que esta práctica también, a su vez, impacta en lo que conocemos como diplomacia cultural, ¿no? Es una forma de también relacionarse con el mundo y ganar cierto poder y prestigio también, por lo cual hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con el manejo de esta nueva gestión museal. Y es que hoy en día los museos, en gran medida, están virando hacia lo que conocemos como, por ejemplo, la McDonaldización o la Disneyficación, donde ya se crean marcas, ¿no? En este mundo de branding, ¿no? De alguna manera se crean una marca que genera respeto a nivel internacional, ¿no? En el mundo de los museos sería, en efecto, como les mencionaba, el Guggenheim, o les mencionaba el Louvre o el British Museum, que tienen sedes en distintas partes del mundo, ¿no? Con más de 3 sedes en muchos casos. Algo muy referente a lo que estamos viendo en pantalla, ¿no? Starbucks, Nike, Pepsi, etcétera, ¿no? Esto no es ajeno a América Latina, como podríamos pensar. Por ejemplo, el Biomuseo en Panamá tiene justamente a Gehry como uno de sus arquitectos principales para la construcción del mismo, ¿no? Gehry fue el impulsor justamente del movimiento Guggenheim, ¿no? Él participó dentro de la construcción del Museo de Bilbao, ¿no? De la Fundación Guggenheim. Entonces ya lo vemos acá en América Latina, ¿no? El Sumay en México también es otro caso muy particular en el cual, ¿no? También ha interferido de alguna manera o ha participado más que interferido la Fundación Guggenheim en este territorio. En Brasil tenemos dos museos claramente aliados a este nuevo sistema imperante de generar conexiones en la misma, con la Fundación Niemeyer, ¿no? En el Museo del Mañana, por ejemplo, en el Museo de Arte Contemporáneo Niemeyer, ¿no? Que nos habla, ¿no? De alguna manera, que también la presencia arquitectónica llamativa, ¿no? De generar de alguna manera ese impacto en los nuevos visitantes como destino turístico y como marca de dicho país, ¿no? Se hace bastante presente. La pregunta acá sería si en el Perú ya observamos, ¿no? De alguna manera esos cambios que son latentes, ¿no? En este nuevo sistema imperante que es el neoliberalismo, ¿no? Y la realidad es que sí, ya comenzamos a observar de alguna manera parte, ¿no? De estas características de este fenómeno, como podemos observar en el Museo Rafael Arco Herrera, ¿no? El Museo Rafael Arco Herrera alquila varios de sus espacios, varios de sus parques, muestras incluso arqueológicas, ¿no? A disposición de diferentes eventos, bodas, bautizos o lo que fuera. Si uno tiene el dinero, lo puede finalmente hacer, ¿no? En esta lógica donde prima finalmente el mercantil, ¿no? Además, en sus propios espacios, y dado que este museo es privado y tiene que de alguna manera velar por su autofinanciamiento, ¿no? Es que alquila también y tiene un espacio, ¿no? De rédito para lo que es un restaurante, ¿no? El museo, perdón, dentro del museo está el restaurante Rafael Arco Herrera. Otros ejemplos también los pueden observar, por ejemplo, en Guayamarca, en Mateo Salado,
no, miento, Mateo Salado no. Museo, se me acaba de ir el nombre de este museo, de este espacio, Huacapuyana, ok, genial. Entonces, o en el mismo Museo de Arte de Lima. Entonces, como vemos acá, ya nos estamos dirigiendo hacia, ¿no? Ese cambio, ¿no? Porque los museos, desafortunadamente, no son rentables en muchos casos, vienen de fondos del Estado, ¿no? Incluso cuando hacen cursos, por ejemplo, los museos, sobre todo estatales, muchas veces caen en un fondo y es el Estado el que decide administrarlos y darles finalmente lo que les costó en gran medida juntar. Eh, Otra característica, ¿no? De museo entonces, un museo en este marco neoliberal es, y conversábamos al inicio en la mañana con los demás ponentes, ¿no? Era de alguna manera cerrar los museos porque no son rentables y construir uno de gran magnitud. Es el caso del MUNA, ¿no? El Museo Nacional del Perú, eh, que ahorita se encuentra cerrado para hacer su gran reapertura por el bicentenario de la batalla de Ayacucho, justamente, ¿no? ¿Cuál es la lógica detrás de esto? ¿No es acaso tener una gran infraestructura de alguna manera para que tengamos mayor visibilidad internacional y mayores visitantes e ingresos para nuestro país, a costa muchas veces de tener una adecuada descentralización de nuestros espacios? Porque producto de la construcción del mismo, bien sabemos de que se han cerrado ya no, al menos ya dos museos, ¿no? Hasta este momento, ¿no? Y muchas colecciones, ¿no? De distintas zonas del Perú en general van a tener que ir a reparar a estas salas porque, bueno, hasta el momento están vacías, ¿no? En ese sentido, también los presupuestos se van a reorganizar sobre la base de esta lógica que se está suscitando, ¿no? Esto plantea, sin lugar a dudas, para el tercer punto de esta exposición, una serie de desafíos y estrategias de renovación, ¿no? Considero, ¿no? Que al menos podemos observar tres desafíos claves en este momento de los museos del siglo XXI, ¿no? Y cuatro prácticas de estrategia de renovación sobre la base de la misma, ¿no? Acá hay que recordar que los museos, por ejemplo, cuando nacen, incluso en medio de principios del siglo XX, ¿no? Los museos muchas veces eran eh, instituciones con una práctica colonialista muy marcada, ¿no? Llevaban incluso gente de África y los exponían por una semana, un mes incluso, dentro de Bélgica, Francia, Inglaterra, etcétera, y los exponían como si no fueran humanos, ¿no? Como si fueran objetos. En ese sentido, a partir de los años 60 hubo un viraje que conocemos como ecomuseos, y hoy en día, por consiguiente, planteamos la necesidad de alguna manera de representar más correctamente a estas personas, ¿no? A estos sujetos sociales, ¿no? Volviéndolos no solo colaboradores, a mi juicio, sino socios epistémicos, en los cuales no solo se les diga, miren, ustedes tienen un espacio donde pueden, de alguna manera, acá los vamos, de una manera impositiva, acá los vamos a representar. No, donde tengamos que de alguna manera hacerlos partícipes de la ejecución propia del proyecto museístico, ¿no? En ese sentido, va a tener que cambiar de alguna manera los modelos de exhibición y las interacciones de alguna manera que se susciten con estas comunidades. Ejemplo, el MUNA. En el MUNA yo no he escuchado un paradigma participativo colaborativo donde se haya traído población, por ejemplo, de las comunidades amazónicas a estos espacios donde de alguna manera les hayan propuesto, ¿no? ¿Por qué no ustedes mismos, bajo su lógica, bajo su estética, bajo sus propios principios culturales, hacer una breve exposición en este cuadrante del espacio museístico, ¿no? Esas cosas son justamente los desafíos que yo observo en el mundo de los museos de sociedad.
para la cual hay una serie de estrategias de actualización en la cual se plantea, perdón, ¿me estaban hablando? Escucho, no, para la cual se plantea al menos 4 estrategias de actualización. Estas 4 estrategias de actualización son de orden estético, crítico, multicultural y autóctono, ¿no? El modelo estético es el que pueden ver justamente en la figura de su mano derecha. Eh, el modelo estético plantea la inmersión del participante. El problema de ello es que justamente eh, se prioriza la experiencia, pero no la educación sociocultural que fue principio base de hacer los museos. Entonces, es una estrategia interesante, pero hasta cierto punto limitada también. Luego de ello tenemos un modelo crítico en el cual justamente se desafía, ¿no? Los órdenes del poder, ¿no? Porque, por ejemplo, en el Perú tenemos bastante en claro de que hay grupos bien marcados de poder y grupos que en definitiva ni siquiera están representados, ¿no? Em, como si no, como si hubiera una separación entre la cultura representada y la cultura viva. Se le pone, digamos, una sala de cultura amazónica, pero observamos que algunos expresidentes, por ejemplo, se referían de una manera incluso hasta despectiva de la misma, ¿no? Entonces, creo que es el momento justamente, ¿no? Para reactualizar también desde un punto crítico todas nuestras experiencias o expectativas museales. Además de ello, ¿no? Está el modelo multicultural que plantea justamente la intervención de las distintas culturas en los espacios, ¿no? España, por ejemplo, tiene población migrante de distintas zonas, ¿no? De África, de América Latina, etcétera, ¿no? Donde hay semanas en específico donde, por ejemplo, se hacen grandes fiestas, ¿no? La fiesta de Bogotá, por ejemplo, ¿no? Y se deja participar a los propios visitantes y reorganizar, ¿no? Sus salas incluso a conveniencia. Finalmente, tenemos el modelo autóctono, que es un modelo que se plantea en Calgary, ¿no? En plenos Juegos de Invierno. Eh, Les cuento un poco la historia. La historia es muy simpática. De hecho, se plantea los Juegos de Invierno, ¿no? En Calgary, a fines de la década pasada, y básicamente la población nativa, la población indígena de la zona, no se sentía representada en sus museos. Se los planteaba, ni siquiera se les preguntó, ¿sí? Cómo exponerlo, ¿no? Hicieron un boicot al museo, tomaron el museo y exigieron una mesa de conciliación al gobierno. A partir de ello, el gobierno canadiense hace una mesa de diálogo y ejecuta un plan de acción donde la población autóctona se involucre desde el momento cero hasta el momento de la exposición, ¿no? Justamente en la modificación de estos ambientes usuarios, ¿no? Por consiguiente, a modo de conclusión, podemos señalar que los museos, en definitiva, han cambiado. El orden, el juego en la mesa de ajedrez, de alguna manera, ha virado. Y el Perú, de alguna manera, ya se ve involucrado en la misma. Lo que hay que buscar es ciertamente, ¿no? Afianzar más los pros que los contras que tiene el mismo sistema en un modelo que no debe olvidarse en gran medida de la inclusión de la población, ¿no? Y cuando hablo de inclusión, no solo hablo de inclusión en temas de género, en temas étnicos, en temas socioculturales, sino también en neurodivergencia, por ejemplo, o también, por supuesto, en personas con cierta discapacidad física que puedan verse involucradas en tal cual, ¿no? Eh, una de estas experiencias, en definitiva,
tiene que ir ligada de alguna manera al paradigma colaborativo, al paradigma de hacer partícipe a la gente. Y sí se puede. Yo mismo hice una exposición, ¿no? Tuve la oportunidad y la suerte de hacer una exposición, ¿no? Una sala de exposición colaborativa en una zona recóndita, en una zona de altura, en Guarochirí en concreto, ¿no? En la cual se hizo partícipe a escolares, a padres de familia, visitantes en general, y créanme que la experiencia de hacer una sala que es una suerte de cajón de resonancias de diversas versiones y visiones del mundo puede ser incluso más interesante que una netamente tradicional, donde se plantea a su vez, por supuesto, no solo paradigmas positivos, sino paradigmas de alguna manera a reflexionar. El Museo Hebreo es un claro ejemplo de ello. El Museo Hebreo, luego del Holocausto, ¿no? Abre un espacio en concreto para hablar justamente de algunas atrocidades que hubo en este tema de la Segunda Guerra Mundial. Y para el caso peruano, aún es un reto, ¿no? Tener más espacios donde justamente se practique, ¿no? Puntos críticos como fue el conflicto armado interno para nuestro país. Muchas gracias.